Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercar a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo. Y una fíjense por donde, de las profesiones que rodean el mundo de la cultura son, hoy por hoy, es una de las profesiones que podemos decir y darle las gracias, así de claro, por la labor social, sobre todo, que están llevando a cabo, que hoy vamos a desgranar y le vamos a hacer a ustedes, por lo menos dar a entender hasta qué punto desde el mundo de la cultura están ayudando hoy por hoy a esta sociedad. Y hoy vamos a hablar con una persona reconocida en el mundo de la cultura y sobre todo por su labor y por su saber estar y promocionar algo que creo que debería en los propios centros educativos, que tanto se habla de leyes y leyes y leyes, es dar a conocer y sobre todo para que los niños y las niñas puedan también tener nociones. Hablamos de algo que se ha perdido, pero se está recuperando y hay mucha presencia. Hablamos de Guadalupe Santana Suárez, que nos acompaña esta noche, que es poetisa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Guadalupe? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí en una noche más. Yo digo que por lo menos yo hoy cuando estaba preparando la entrevista a Guadalupe decía, oye, a mí me hubiera gustado, fíjate tú cuántos años habría que darle para atrás al almanaque, que cuando yo estaba estudiando se acercara a los centros escolares, en este caso donde yo estudiaba, una poeta o un poeta para que nos explicara, no leerlo nosotros, sino vivirlo en primera persona para poder, porque no es lo mismo, para poderlo entender y yo creo que eso es parte de la educación y de la formación de las personas. Sí, sí, indiscutiblemente. Sobre todo porque enseñas al alumnado a saber que se puede llegar a escribir, a leer, y que no es para nada algo aburrido, cursi o denostado como últimamente quiere mucha gente hacerlo ver, ¿vale? Es verdad que la poesía las hay de todas las vertientes, las hay amorosas que pueden llegar a ser cursis y repetitivas para mucha gente, pero hay muchísima poesía reivindicativa, social, que llega y debería llegar más a la sociedad, porque yo creo que forma a las personas, ¿vale? Yo le oí o escuché, mejor dicho, hace un ratito un poema que decía, no nos hacen falta tantos poemas, sino más pancartas, refiriéndose a lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Y yo creo que sí, hacen falta pancartas, pero también pancartas con poemas, porque no nos podemos olvidar de todos aquellos grandes poetas que escribiendo reivindicaron e incluso murieron por reivindicar las barbaridades de este mundo que siempre se han hecho y seguirán desgraciadamente, visto está, haciendo, ¿no? Y ahí está José Hernández con la miseria de aquellos campesinos argentinos, ¿no? O los poemas dolorosos inmensamente de Miguel Hernández, una prueba patente es La nana de la cebolla, ¿no? Cuando su hijo moría de hambre y la madre de ese niño solo comía cebolla. Y él se estaba muriendo en una cárcel de tuberculosis, que al fin y al cabo le quitaron la pena de muerte, no lo fusilaron, pero lo mataron de tuberculosis, ¿vale? Entonces, la poesía llega a muchísimos rincones del alma, al que queramos despertar. Y yo creo que la poesía despierta muchísimas conciencias. No miremos la poesía como algo superficial o ridículo, ¿vale? Hay poesía bastante, sobre todo, pienso yo, o es mi caso, cuando vas cumpliendo años, ¿vale? Si es verdad que cuando tienes 13 años, que fue la edad en que yo empecé a escribir, pues sí escribes esas poesías mojigatas y bueno, con no mucho sentido, ¿no? Pero a medida que va madurando, también la poesía madura, eso no se puede olvidar.
Y los poetas y las poetas siempre miraremos con ojos de poeta. Yo creo que a mí me da muchísima pena que en este mundo a 3 pasos haya una guerra en que esté muriendo gente y nosotros todos los días comemos en una mesa que hasta nos sobra y tiramos comida, ¿vale? Eso en una poesía, en una reivindicación, en una pancarta bien puesta con un poema, despertaría muchas conciencias, ¿sabes? Has dicho cuando tú tenías 13 años, y yo una pregunta, ¿no? Porque dice, no, es que esa poesía mojigaca que no tenía sentido. ¿Por qué es mojigaca y por qué no tiene sentido si en esos momentos, cuando tú estabas escribiendo con 13 años esa poesía, estaba expresando tus sentimientos? Sí. Pero ese es el déficit que tenemos en esta sociedad. Sí, desgraciadamente. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Es lo que últimamente o en una nueva generación está denostado mirar hacia adentro. Mirar el sentimiento es algo que parece de persona débil, ¿vale? Y yo creo que todo lo contrario, que la persona debe mirarse dentro, conocerse bien, para luego expresar y saber expresar lo que siente y lo que puede y no puede decir, o cómo lo puede o lo debe decir, ¿vale? Una persona que no se conoce su interior no puede dar un consejo a otra, no puede ayudar a otra persona en el camino si antes no tiene una experiencia de vida, y la experiencia de vida se gana mirándose dentro, no se gana mirando fuera, siendo un trepa, queriendo estar todo el día en la palestra. No. A veces para encontrarte tienes que perderte, ¿sabes? Y eso te lo dan los años. Yo sigo diciendo que eso te lo dan los años. Que la poesía mojigata que yo te decía antes era porque casi toda era de amor. Yo no tenía en ese momento ese afán reivindicativo que puedo tener hoy por las experiencias. Pero eso son etapas de la vida. Exactamente, y mi poesía hoy no es nada parecida a la que podía haber escrito en aquellos años. Son etapas de la vida que te vas expresando según el conocimiento que vas creyendo. Claro, pero el sentimiento siempre está ahí, ¿vale? Eso es... yo asistí ayer a una conferencia sobre la poesía del catedrático José Antonio Luján, y comparaba la poesía con un volcán, ¿vale? El volcán está ahí con algo dentro, el magma dentro, y el magma lo podemos comparar al sentimiento. Cuando ese volcán, según sus palabras, gritaba, el magma sale fuera, sale el poema, pero al igual que la lava, se derrama y tú no puedes o no sabes por dónde va a salir. Y él decía, pero esa lava luego debes saberla colocar, porque él reivindicaba que últimamente había mucha poesía libre, sin métrica, ni rima, ni ritmo, ni musicalidad, y que eso hacía perder un poco calidad a que hoy todo el mundo se llama poeta, ¿vale? Entonces, en sus palabras, yo siempre con todo el respeto a todas aquellas personas que escriben, y entonces saberlas colocar es importante, aunque tú no llegues al ritmo, a la métrica, que no tiene por qué ser en la que mande la ley. Puede ser la poesía también libre, pero el ritmo, la musicalidad, el valor de las palabras, saber colocarlas, eso es lo que debe de tener, primero que nada, una persona si se quiere llamar poeta, bajo mi punto de vista, y el del catedrático ayer, que con eso yo me identifiqué bastante. Yo, pensando luego en lo que él decía, yo me fui a la isla de Lanzarote, ¿vale? Eso es una isla que está casi íntegra derramada por el volcán, pero
el artista, el poeta César Manrique supo colocar la lava y hacer cosas con la lava e hizo poemas en el paisaje. Luego están los versos libres, que está derramado por toda la isla, pero lo que él creó, digamos, es la comparación con el poema y con los versos libres que no sabemos colocar. ¿Debería haber escuela de poetas? Debería. Incluso lo que dijiste antes de que fueran los poetas a las clases, yo diría que no solo a leer poesía, diría que a enseñar a los niños y a las niñas a hacer poesía, que seremos capaces de... Pero es que, Guadalupe, cuando un poeta o una poeta va a un centro educativo, los propios niños, cuando lee su poema, pues lo interpreta, le dice cuál es el significado, cómo se hizo, y empezamos a entender muchas cosas. Y además... Y a comprender ese significado, ¿no? Y ahí yo creo que es que en esta sociedad hay algo que se está perdiendo, que son los valores. Y los valores se están perdiendo desde edades muy tempranas. Y tenemos que reconducir esta sociedad, y esto no es ser cursi, así de claro. No es ser cursi. Yo te entiendo. Vamos a ver. Debería enseñar a los niños a gritar en la escritura, ¿vale? Esa violencia, ese, digamos, llámese bullying, llámese todas esas malas, esos malos gestos, esos malos hábitos que tienen muchos niños, también se puede encauzar por ahí, porque yo te digo una cosa, la poesía es capaz de hacer que las personas no necesiten un psicólogo. Es más, muchos de los psicólogos, cuando estás en terapia, te dicen que cuando te encuentres mal, escribas, ¿vale? Y yo sé que a mí, por ejemplo, la poesía me ha salvado de muchísimas depresiones, y eso es una realidad que yo creo que lo ha vivido muchísimas de las personas que escriben, ¿no? Entonces, hay que saber encauzar todos esos malos hábitos, por ejemplo, en la escritura. Y si aprendemos a derivar ciertas conductas por ahí, quizás ya no las llevemos a otro extremo. Y hay que saber o enseñarles a reivindicar sobre la guerra, sobre el hambre, sobre el bullying, sobre la empatía, sobre la paz. Todo eso se puede escribir, todo eso se puede aprender, todo eso se puede leer, porque tú llegas al cole y le lees un poema de la paz y luego le dices, y ahora en 15 minutos escríbanme 4 versos sobre esto que yo he leído. Te aseguro que el 90% o más de la clase lo haría. Y por ahí quizás muchos empezarían a escribir. Porque para empezar a escribir y para escribir poesía hay que leer poesía, hay que escuchar poesía, que no se olvide nadie que aunque muchas tengan un don o tengamos un don, luego ese don también hay que educarlo. ¿Ese don se nace o se hace? Yo creo que, bajo mi punto de vista, tiene que nacer. Y luego tú lo educas, el don, y lo enseñas. Porque tú naces con un don de saber decir o expresar o escribir ciertos sentimientos. Pero luego, ¿cómo lo escribes? ¿Cuántas sílabas debe de tener? ¿Cuántos versos? ¿Cuántas estrofas? ¿Cómo casas una con otra? Si la rima es abrazada, o es asonante, o es consonante. Todas esas cosas luego las aprendes, pero tú naces con el don de mirar, yo qué sé, el sol de una manera que no lo miran los demás mortales, y de expresar que, por ejemplo, voy a citar a Aquiles García Brito, que lo acabo de escuchar,
que para los ojos de los perros los pájaros son ángeles, ¿sabes? Entonces, ese don tiene que nacer y luego y estás formándote toda la vida, porque estás leyendo toda la vida, ¿sabes? Y hay muchísimo que leer en poesía. No se crean ustedes que poesía solo es Quevedo, José Martí, y Becker y demás. No. Poesía hay muchísima que leer. Pero hay salida. No tanto como quisiéramos, de verdad que no. Y este mar que nos une y nos separa, desgraciadamente a veces es un hándicap para los poetas canarios. Ya lo hemos hablado muchísimas veces y yo tengo muchísima gente que me dice: Guadalupe, yo no sé cómo tú no te has ido a Madrid. Pero yo no me voy a Madrid, yo me quedo aquí y que sea lo que Dios quiera, lo que los lectores quieran y lo que el destino me depare. ¿Es dicho de que nadie es profeta en su tierra? Sí, es mucha verdad eso, pero bueno, yo supongo que les pasará también a los de la península y a los de Europa y a los de América Latina, ¿vale? Y siempre pienso yo que los poetas, entre más jóvenes mueren, más famosos se hacen, ¿sabes? A veces digo yo, voy a cumplir otros años, no me voy a hacer famosa, pero es una peculiaridad que tiene la poesía. Que un poeta, según las etapas que va viviendo la vida, se va expresando. Por lo cual, entre más años para mí cumple, más facetas de ese propio poeta podemos ir conociendo. Sí, toda la vida. Y además yo creo que la memoria receptiva que tiene un poeta es importantísima cuando luego la plasma en un papel en blanco. Yo puedo visitar un sitio y tú visitarlo conmigo, a mi lado, y comentar, y seguro que tú no verías las mismas cosas que veo yo. Estoy segurísimo. Eso es lo que enriquece, ¿no? Sí, o no. Yo no me puedo poner aquí a altura de nada, ¿no? Pero bueno, digo que a mí me enriquece. Eso es lo que enriquece, que varias personas tengan su propia opinión, y como tú decías ahora, y has hecho mención, ¿no? Que el poeta se vea como alguien cursi, alguien. ¿Por qué tenemos que, en esta sociedad, tenemos que dar y abrir un abanico de tener una oferta a que la sociedad, y respetar, porque a alguien le gustará los poemas, a alguien le gustará el teatro, a alguien le gustará el rock and roll, a alguien le gustará el heavy, a alguien le gustará lo que sea. Pero eso también te lo da la edad. Sí, pero ¿por qué tenemos que...? Es que lo que yo estoy viendo, y creo y vuelvo nuevamente, y voy a ser muy repetitivo, es que tenemos que enseñar a respetar lo que otras personas opinan o otras personas hacen. Por eso es importante lo que dijiste antes de la escuela, porque si un alumno ya es capaz de escribir poesía, tal y como está la sociedad, es muy difícil que se imponga diciendo que escribe poesía. ¿Tú no crees que si un niño, y no quiero ser cruel, no, te digo porque es que un niño se quiera expresar, y es que hablaba del bullying en su clase, un niño de edad temprana, 12, 13 años, como tú acabas de comentar, se exprese con un poema, un trabajo que haga con un poema, no le ponemos una etiqueta. Claro, por eso te digo que es muy difícil en esta sociedad que él muestre lo que sabe, muestre lo que hace, qué características tiene, y entonces quizás por vergüenza aquello lo descarte y se puede perder. Qué feo, ¿no? Se puede perder. Que tenemos que estar ocultando un artista en esta sociedad lo que por lo que dirán. Sí, eso siempre ha existido, pero últimamente bien es verdad que están a la orden del día muchos malos hábitos, que afortunadamente también hay
muchas formas de detectarlo, muchas formas de combatirlo, y que está también el profesorado muy atento a todas esas a todos esos hábitos, ¿no? Que todos no son así, que todo siempre no pasa, pero es verdad que lo hay. Y bueno, si ya yo con 30 años era capaz de esconder que era poeta o que escribía poesía, pues ¿Cuándo diste el paso de decir, aquí estoy yo? Pues yo creo que cuando yo di el paso ya tenía por lo menos 38, 40 años, por lo menos. Y aún así, en principio... ¿Te lo pensaste? Me lo pensé, y bueno, a mí me descubrió alguien con un poema relacionado con la violencia de género, que era un poema que se llamaba La Maltratada, y empezó a coger sitio ese poema, y bueno, y luego detrás iba yo. Y entonces ya empecé un poco a decir, bueno, ya puedo decir que escribo poesía, ¿no? Pero 38 años después. Por lo menos ya yo tenía para 2 38 libros. años en silencio. En silencio no. ¿Cómo que no? Bueno. Vamos a ver, en silencio, porque el no compartir ese trabajo que has realizado es en silencio, para mí. Bueno, yo no era capaz yo de sacarlo, egoísta, ¿eh? No tenía tampoco medios. Es muy, muy difícil hoy, y era antes, y es hoy, que una editorial te publique, que alguien te edite un libro. ¿Y por qué no se financia? Que alguien te ayude simplemente a decirte si tiene valor o no, porque yo lo llevé a varios sitios y todo el mundo me dio con la puerta en las narices, diciéndome que ellos no sabían si tenía valor o no, que no sabían decirme, que no podían ayudarme. Qué falta y yo echo de menos eso un poco, ¿no? Echo un poco de menos que haya, si no una escuela de poetas, como tú dijiste antes, por lo menos a algún sitio donde tú lleves los poemas y a que te inicien luego, si quieren, en un curso de poesía, o en darte unas nociones, o decirte, mira, por aquí no, por aquí sí, o esto le falta, que todo es corregible, porque tú tienes allí 500 páginas escritas y no sabes si tirarlas a la basura, quemarlas o guardarlas como papel amarillo, ¿no? Pero eso es un poco una deficiencia que habrá que corregir en algún momento. Pues vamos tarde, ¿eh? Nunca es tarde si la dicha es buena, Paco. También aquí se echa mucho de menos los concursos literarios, ¿no? Ya no solo de poesía, sino a mí me ha sorprendido que una sociedad de esta ciudad pues haya montado una biblioteca, y lo primero que ha hecho, según ha terminado de montar la biblioteca, es hacer un concurso de relatos cortos, ¿no? Entonces dices tú, hombre, por fin, porque los concursos, a pesar de que la gente piensa que están amañados y no sé por qué, es muy difícil participar en un concurso, y es muy difícil ganarlo, y las plicas que se llevan a los concursos vienen todas selladas y lacradas, y yo soy de pensar en la fe y el buen hacer del ser humano, ¿vale? Y eso le vale a las personas, sobre todo tiene un apartado hasta 17 años y otro de mayores, ¿no? Y entonces me gusta que haya puesto un apartado también juvenil para impulsar, ¿vale? Eso le da un auge a la persona que escribe desde pequeño, y oye, si este año no gané, a ver si gano el año que viene, y que lea el que ganó y piense, lo compare con el suyo, y qué tiene aquel que este no tenga, o qué me hace falta.
Esas cosas son importantes que existan en la sociedad. Guadalupe, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4.